Creo que los equipos se tienen que volver ligeros, no en cantidad, sino en la calidad de las personas que los están integrando. Y personas que sean capaces de poner el pensamiento grupal sobre el pensamiento individual. El gran desafío es que muchos gerentes, CEOs deberían tomar más maestrías de talento humano y muchos gerentes de talento humano deberían hacer MBAs. Porque precisamente el gran desafío es que muchas personas de talento humano les falta tal vez ese recorrido en el negocio y esa capacidad de hablar a través de los números. ¡Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en Change TV by Change Americas! Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas tengo el placer de compartir con ustedes información y contenidos de valor acerca de temas que nos interesan a todos, transformación organizacional, todos los temas alrededor de cómo lograr que tu organización se potencie, mejore su competitividad. En esta serie de transformación de las últimas sesiones o episodios, he tenido la oportunidad de invitar a personas de diferentes sectores. Particularmente el día de hoy van a conocer a una mujer maravillosa. No solamente ha sido una gran ejecutiva, sino que, como verán a continuación, tiene eso que llamamos liderazgo no solamente femenino, sino ese liderazgo que necesitamos hoy no solamente en Colombia, en América Latina para transformar organizaciones. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Ileana. ¡Qué gusto saludarte! Hola Ciro, ¿cómo estás? Muchas gracias por esas palabras de bienvenida tan bonitas y gracias por este espacio que me estás regalando hoy contigo. No, la verdad es que valoro mucho nuestra amistad desde que nos conocimos y empezamos a compartir ideas de cómo transformar organizaciones. La verdad me conecté mucho con tus formas, tus estilos, tus maneras de pensar. Y quiero agradecerte hoy porque en este espacio de Change TV muchas personas siempre me preguntan sobre el rol del presidente de la compañía, sobre cómo un ejecutivo de alto nivel necesita repensar las organizaciones. Por eso te quise invitar. Pero antes, para que todos tengamos claro y tracemos la cancha, cuéntale a nuestra audiencia, ¿quién es Ileana? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Ileana es una mujer profesional que lleva más de 20 años en el mundo corporativo, trabajando en diferentes compañías y en diferentes tipos de áreas y sectores. Ileana es una mamá de trillizas, que siempre lo digo porque es mi mayor orgullo y creo que mi mayor escuela de liderazgo y transformación para mí en lo personal han sido mis hijas, y eso es lo que me ha permitido tener un montón de cosas para poder llegar y hacer procesos de transformación y crecimiento al interior de las organizaciones. Soy una mujer que ama lo que hace, vive comprometida con todo lo que tiene y disfruta de la lectura y de jugar tenis. Cuando te conocí me contaste la historia de tus trillizas. ¿Cómo es esa historia? Que además me parece fantástica porque muchas de las personas con las que yo trabajo tenemos el desafío de educar hijos y transformar empresas al tiempo. ¿Cómo funcionaba ese segundo turno que en el caso tuyo hay que dividirlo por 3? Pues mira que esa es una experiencia súper interesante y enriquecedora para mí en lo personal. Yo siempre dije que la vida a mí me manda trillizas porque a una hija sola la hubiera enloquecido. Si yo hubiera tenido un solo hijo hubiera sido una locura para mi pobre hijo. Me tocaron trillizas porque soy una mujer súper enfocada, organizada, meticulosa y con mis hijas eso ha sido súper valioso, y entiende uno mucho el tema de la disciplina, del por qué hacer, por qué tener rutinas, por qué tener hábitos, por qué las cosas tienen un derecho. Y ellas son las que me han enseñado que el liderazgo esencialmente es poder gestionar a las personas desde la individualidad de cada uno y no necesariamente ir a gestionar a todos de la misma forma. Cuando mis hijas eran pequeñas y yo quería hacerles caer en cuenta de que algo estaba mal o reprenderlas de alguna forma, me tocaba absolutamente diferente con cada una de ellas. A una le encantaba la televisión, a otra le encantaban los juegos y a la otra le encantaba la lectura. Entonces, si tú querías poder gestionar las necesidades particulares, tenías que irte por las individualidades y por lo que a cada una le gustaba y le podía afectar. Igual cuando estaban en el colegio y una vez les pregunto yo, oye, ¿cómo crees que te va a ir en esta materia? Y entonces una me dice, no mamá, yo creo que pues no me va a ir tan bien, yo me voy a sacar entre un 8 y un 9 porque había un montón de cosas que no entendía. Yo le dije, ¿esto para ti no está bien? Dijo, no, porque es que pues, mi nivel es otro, y ella desde muy chiquita lo reconocía. A la otra le pregunto, ¿y a ti cómo te va a ir? Y me dijo, mamá, estoy haciendo un gran esfuerzo para sacarme un 7. Y yo, pero tú puedes, o sea, gestiónalo porque para ti el 7 es el logro de tu vida. Y la otra simplemente me preguntó, mamá, ¿tú qué nota quieres que yo te traiga?
Y yo, no, pues yo quiero que me traigas un 8. Y ella llegó y me trajo el 8. Y dijo, mira, aquí tenías la nota que tú querías. Entonces tú te das cuenta que las conversaciones desde muy chiquitas con las personas son individuales, son desde lo que le gustan, son desde lo que te apasiona y gestiona y te hace mover las fibras de tu corazón. Entonces eso es lo mismo que tú llegas y trasladas ahora a una organización. Tienes que entender con quién trabajas, qué expectativas tiene, hacia dónde se quiere gestionar, cómo quiere evolucionar. Y lideras desde la individualidad de las personas y no desde la colectividad. Pues yo que tengo una sola hija, Martina, de 13 años, y como dicen en algunas partes de Colombia, de una manera muy coloquial, la brega, pues tener trillizas me parece toda una experiencia, y sobre todo mezclarla con la decisión de asumir roles corporativos. Cuéntame, en ese paso por una marca que todos los colombianos nos encanta, que muchos de nosotros incluso nos representan fuera de Colombia, que fue haber trabajado precisamente en Juan Valdez, al cargo, digamos, de toda esa experiencia de talento humano y sostenibilidad. ¿Cuál fue tu principal aprendizaje? Porque entre otras cosas, creo yo, y pues ahora me vas a contar tú, que además de ser una mamá, de ser una mamá responsable, pues también tener la responsabilidad de talento humano y sostenibilidad implica una decisión de vida. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo creo, y es lo que a mí en la vida me ha funcionado y estoy convencida que así es, uno tiene que tener claros cuáles son los tiempos para cada cosa, ¿no? Yo siempre he creído que uno con los hijos, lo más importante es tener tiempo de calidad. Y hoy, cuando mis hijas ya tienen casi 20 años y tengo una relación tan fuerte con ellas, creo que el camino fue el correcto y es los tiempos de ellas, son los tiempos de ellas y los tengo y los seguiré y lo he hecho siempre respetar. Cuando ellas necesiten que su mamá esté ahí por la razón que sea, pues uno está ahí. Y eso es lo que al final del día los hijos van a valorar y es sentir que esa compañía está. Mis hijas han sido un súper respaldo en mi proceso de crecimiento profesional. Yo comparto con ellas cada una de las cosas que viene. Es más, cuando yo decido asumir ciertas posiciones que sé que me iban a demandar más tiempo, es una decisión tomada con ellas y ellas lo saben y lo entienden y lo comparten. Mi paso por Juan Valdez creo que ha sido uno de las experiencias más lindas que la recuerdo con muchísimo cariño. Y es también tú entras a una compañía colombiana donde tú sientes que realmente trabajas en una compañía que tiene un propósito. O sea, Juan Valdez claramente nace de un propósito y no el propósito nace de la compañía, que eso es una diferencia, pero fundamental. Y tú sabes, ok, yo estoy trabajando por esto. Y ese paso por Juan Valdez es cómo entras a una compañía en su momento. Cuando yo entré a Procafecol tenía más o menos unas 350, 400 personas y muy pocas tiendas. Yo no recuerdo exactamente el número de tiendas que tendría, pero en este proceso de tantos años su crecimiento fue a más de 1.900 personas en Colombia. La operación internacional era mucho más grande. Tienes la oportunidad de conocer culturas, cómo funcionó todo el proceso de expansión para varios países, porque fue una época en la que participamos en el proceso de expansión a varios países y puedes compartir eso. Entonces, para mí la vida fue como un crecimiento en paralelo en lo profesional y en lo personal con mis hijas. Y las dos cosas me enseñaron que uno puede hacer, que le puede dar todo el cariño, comprometerse al 100%. Yo crecí muchísimo a nivel profesional en Juan Valdez y se lo agradezco a los líderes de su momento y claramente a Hernán, que fue el presidente de la compañía durante todo el tiempo que yo estuve, pero también él me permitió desarrollar y gestionar procesos de transformación. Juan Valdez venía de ser una compañía pequeña, con unas culturas un poco arraigadas, no digo que sean malas, sino arraigadas a un tema de la Federación Nacional de Cafeteros, pero que eran dos negocios totalmente diferentes. Nosotros logramos transformar desde la forma de vinculación, contratación, el compromiso del equipo, trabajar con gente muy joven, porque al final del día el 80% de la compañía eran chicos jóvenes entre los 20 y los 30 años que estaban buscando su propio proyecto de vida. Y lo que yo siempre les dije, y creo que fue una de las banderas más grandes y más importantes de mi gestión en Procafecol, es: las compañías no son una meta, sino son un medio para uno alcanzar sus metas personales. Y lo que trabajamos muchísimo con todos estos chicos es: entiende cuál es tu propósito personal, a dónde quieres llegar
y el bus de Procafecol de dónde a dónde te va a llevar. Tú te subes en un momento y te bajas en el otro y está perfecto, no necesitas permanecer eternamente, sino que hasta el momento en que la compañía acompañe tu proyecto de vida, está bien que estés. Entonces eso le cambiaba muchísimo el pensamiento a las personas porque decía, ok, yo no estoy trabajando aquí para la compañía, sino estoy trabajando para mi proyecto de vida personal y esto me va a servir. Había mucha gente que se mantenía durante mucho tiempo, otros decían, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer mientras termino mi carrera universitaria, esto lo voy a hacer por algunas transiciones importantes. Pero cuando la gente entiende y se convence profundamente, y sobre todo en esta generación de chicos, de que no estás trabajando para los demás, sino para construir tu proyecto, y las compañías al final del día, eso es para todos, un medio, un bus, el transporte que te va a llevar del punto A al punto B, si lo tienes absolutamente claro. Entonces ese tiempo lo vas a disfrutar y lo vas a gestionar de una forma completamente diferente. Y el compromiso, y como siempre lo he dicho yo, el efecto colateral es que tu compromiso con la compañía es muchísimo más alto que si sientes que lo estás haciendo por una obligación. Oye, qué interesante, porque si te estoy entendiendo, tienes una definición, o a partir de lo que me estás contando, más bien te haría la pregunta, ¿cuál es tu definición de retención del talento? ¿Qué piensas sobre eso? De hecho, hoy que estoy grabando este capítulo contigo, estoy en una ciudad que se llama Santiago de los Caballeros. Esta ciudad queda en República Dominicana. Es la ciudad productora por excelencia de este país. Y ayer estaba dando una conferencia y me hicieron una pregunta que te quiero hacer en este momento, y es, ¿cuál es tu posición sobre retener el talento? Mira, yo creo que la retención del talento va mucho más allá de que yo no quiero que las personas que hacen bien el trabajo para mi compañía se vayan. Yo lo que creo es que la retención del talento es lograr que las compañías que las personas sientan que realmente están logrando sus propias metas a través de las herramientas que yo como compañía les estoy dando para su proyecto profesional. Y eso te lo puede hacer mucho, muy largo o muy corto, dependiendo realmente de lo que la persona quiera. Muchas veces las personas llegan a nuestras compañías, son personas muy inteligentes, muy capaces, pero su proyecto y sus gustos por la vida no son en lo que están haciendo. Lo hacen bien y se comprometen, pero por unas necesidades diferentes a las que realmente los movilizan en la vida. Entonces yo creo que uno lo que tiene que aprender exactamente cuando quiere hacer retención de talento es hacia dónde quiere dirigirse la persona en su vida personal, a dónde se está visualizando, y realmente yo como compañía, cómo capitalizo esas expectativas personales para poder hacer que su permanencia sea mucho más larga, pero con un compromiso muchísimo más alto. Yo no creo personalmente, no creo en las contraofertas laborales. Yo creo que lo peor que puede gestionar uno en una compañía es una contraoferta laboral, porque si la persona ya te está diciendo que se quiere ir es porque hay algo que realmente no lo hace vibrar con la compañía, porque siente que de pronto está chocando con sus metas personales. Y el dinero siempre será una solución muy pasajera en la vida del ser humano. Las personas siempre vamos a tener muchísima más necesidad de expectativa salarial, independientemente en el nivel que se encuentre. Bien puede ser un nivel muy básico o un nivel muy directivo, pero la plata es una solución temporal y nunca he creído, y generalmente no aplico, la retención del talento a través del dinero, sino a través realmente de sus expectativas y desde cómo la compañía le puede contribuir a sus objetivos personales. Y yo creo que ahí es donde uno sí tiene que hacer un match importante con las personas, y es, ok, ¿tú a dónde quieres ir? ¿Para qué quieres hacer realmente con tu vida? ¿Y por qué crees que esta compañía en la que hoy estás te va a ayudar a conseguir esos objetivos? Yo creo que si uno empieza a replantear un poco ese tema, el compromiso y el engagement de la gente es completamente diferente. Y yo lo he podido ver en varias de las organizaciones que he estado y en mi proyecto de mucho más de 20 años en el área, porque yo pues inicialmente estuve muchos años en talento humano y pude ver eso. O sea, hay dos cosas que yo creo que la gente tiene que tener muy claras en la vida, y es, ni el desarrollo ni el crecimiento personal es responsabilidad de la compañía, ni la motivación ni la retención es necesariamente por lo que la compañía le ofrece, sino por lo que la compañía le permite obtener. ¿Y qué opinan todos ustedes en las redes sociales? Tal vez una dificultad que se nos presenta hoy en día en las organizaciones, y no quiero hablar de las generaciones particulares, pero sí mucha gente me pregunta qué hacer hoy en día con esta sensación de que la gente va, viene, como que tal vez en esta época piensan distinto acerca de abandonar una organización. Pareciera que hoy quedarse mucho tiempo en una organización para mucha gente no es lo correcto, como que quieren vibrar en diferentes escenarios. Pero por el otro lado está pues el deseo o
por cierto, la necesidad de estabilizar un modelo operativo en una organización, de lograr contar con gente talentosa como ustedes, pero que perduren en el tiempo, que logren proyectos end-to-end. No es una respuesta fácil, como siempre, los dilemas, y por eso los gerentes, hay gerentes particulares y especiales, porque hay gerentes que son capaces de dirimir esos dilemas para ver un beneficio gana-gana de todos. Ahí les dejo esa pregunta. Volviendo con tu historia profesional, pasas de una marca maravillosa, Juan Valdez, una marca que muchos de nosotros pues representa efectivamente, y te dejas tentar por el mundo financiero, un mundo en donde hay muchos jugadores, donde hay jugadores globales y jugadores regionales. ¿Cómo fue ese paso por el mundo? Y por cierto, por esa experiencia de pasar de ser talento humano a ser CEO. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Pues Ciro, mira, yo siempre he sido una apasionada por entender el negocio en el que estoy. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de las personas que crecemos por el área de talento humano es que una de las cosas que uno tiene que hacer es entender qué es la organización, qué busca la organización, y yo desde mi rol personal e individual como talento humano, cómo puedo contribuir a que los objetivos de la organización se cumplan y se den, y yo ser parte estratégica y poderme sentir en la mesa de dirección de la compañía y poder entender cómo contribuir desde mis programas. Yo siento que uno desde el área de talento humano tiene que dejar un poco las modas y hacia dónde van los diferentes tendencias de los temas de talento humano, y entender realmente de todo lo que existe en el mercado a mi compañía y en mi momento, que realmente es lo que más le funciona. Entonces, en ese querer aprender y estar entendiendo, pues se me aparece esta oferta en el mundo financiero automotriz, porque es una compañía financiera que se vale a través de vehículos para hacer su función. Y empiezo yo a entender un poco ese mundo. O sea, yo llego a hacer una posición de talento humano, pero me empecé a dedicar a, bueno, qué es este negocio, cómo funciona, cómo contribuyo. Este no es un negocio masivo en gente, o sea, no son más de miles de personas que organizan la compañía, pero sí son unas personas que son relevantes y súper estratégicas por la organización, por la especialización del negocio. Entonces yo empiezo a meterme en ese mundo y entender qué era la compañía, cómo funcionaba, y aprendí muchísimo los primeros años que estuve en la cabeza del área de talento humano. Aprendí muchísimo sobre el negocio de la compañía. Creo que este negocio igual no es un negocio que uno termina aprendiendo, pero igual todos los días te salen cosas que aprendes. Cuando se presentó la oportunidad de hacer el relevo del CEO de la compañía, que ha sido la persona que había casi fundó la compañía y estuvo por casi 27 años en la organización, los directores, los socios de la compañía empezaron a buscar personas fuera de la compañía para ver quién era la que se adaptaba más al negocio y a la cultura, sabiendo que la compañía tenía operación en 3 países. Pues en esto se gastaron un tiempo importante. No encontraron a alguien que sintiera que más allá de conocer el negocio llegara y tuviera una empatía con el equipo, buscando un poco de que la gente no se fuera a ir, de que sus principales posiciones no fueran a ser abandonadas por la transición. Tú sabes que la llegada del CEO de una compañía siempre genera algo de ansiedad, y van a haber ciertos rechazos a comportamientos por ambas partes, ¿no? Porque eso es parte del proceso de ajustarse y adaptarse. En ese ejercicio, pues ellos no encuentran quién, y voltean a mirarme a mí y me dicen: ¿saben qué, Liana? Se nos venció, se nos acabó el tiempo con el que íbamos a estar con la persona anterior. Necesitamos que alguien temporalmente asuma la posición mientras nosotros decidimos qué hacer con el cargo del CEO. Entonces me dicen a mí: encárgate de la compañía. Encárgame de la compañía es cuando todos eran hombres, todos venían de la compañía tiempo atrás, conociendo mucho más del sector financiero, muchísimo más del tema de automóviles. Me dicen: Diana, encárgate tú del equipo. Yo me encargo inicialmente del equipo. Empezamos a tomar tracción con ciertas decisiones y ciertas acciones que debía hacer, que creo que eran decisiones importantes de tomar en su momento. Y los directores me dicen: ¿sabes qué? Pues nosotros no tenemos por qué seguir buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Nosotros queremos que tú asumas la posición y te encargues de la compañía a partir de este momento. Lo que hemos visto en este par de meses que has estado ahí, sabemos que ya conoces la compañía, la gente te quiere, la gente te respeta y te valora por lo que eres, y no sentimos un resentimiento de ninguna de las personas al interior de la organización porque tú estés al frente de ellos. Entonces, quédate liderando la organización. Y entonces yo me quedé liderando la organización y haciendo una
maestría intensiva, doctorado y todo lo que quieras en los temas financieros, porque fue un aprendizaje impresionante de temas que no dominaba, pero hoy digo yo, wow, hice un doctorado sin título, pero siento que ya tengo todo el conocimiento, que es lo más importante. Oye, no sabía esa parte de la historia. Y mira que en un reciente artículo de HR Magazine se sugiere que solamente 5 de cada 100 CEOs vienen del área de talento humano. Es decir, 95 de cada 100 personas vienen de otras áreas y la minoría vienen del área de talento humano. Y yo hablo con muchos ejecutivos de talento humano, vicepresidentes, gerentes, que quieren proyectar su carrera profesional y tal vez, por supuesto, uno de los posibles siguientes pasos es asumir la dirección general de la compañía. Si tú pudieras darle 3 habilidades que aprendiste en este cambio de rol a CEO, a un gerente de talento humano, por ejemplo, ¿cuáles serían esos 3 ingredientes de una mezcla perfecta que hay que desarrollar para ser un buen CEO? Una, creo que es súper importante entender los números de la compañía. O sea, uno no puede llegar a ser un CEO de la organización sin entender cómo se gestionan los números de la compañía, cuáles son los indicadores financieros más importantes de la organización y por qué afectan, e incluso estando yo desde el área de talento humano, cómo hago para gestionar que esos indicadores realmente se cumplan. Muchas veces nosotros definimos, o las personas en talento humano definen unos presupuestos a principio de año basados en unos criterios que han existido durante mucho tiempo, y es cuánto me voy a gastar en capacitación, cuánto me voy a gastar en desarrollo, cuánto me voy a gastar en bienestar y otra serie de actividades que uno dice, ok, listo. Puede ser que ese presupuesto sea como un presupuesto marco, pero realmente de lo que yo estoy pensando para los objetivos que se están definiendo como compañía para el año siguiente, eso sí realmente va a apalancar que mi EBITDA, que mi retención, que mi valor agregado como organización realmente se den. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a repensar un poco cómo gestionas y cómo creas tus presupuestos desde el área de talento humano, sabiendo que vas a apalancar que los indicadores financieros que para la compañía son importantes se den con lo que tú estás haciendo. No seguir pensando que son áreas que acompañan a la gente y los procesos mientras la organización va evolucionando, sino, oiga, si yo voy a invertir realmente 100 millones de pesos en capacitación o $100,000 en capacitación, realmente yo a qué capacitación le estoy aportando y esa capacitación cómo me va a beneficiar al final del día, la utilidad de la organización, cómo me va a beneficiar el EBITDA de la organización. Si estoy haciendo algo que realmente contribuya o simplemente quiero pasar un indicador de que de 100 personas capacité al 80%, entonces cumplí un 80% de capacitación, sí, pero esa capacitación cómo se reinvirtió en los resultados estructurales y financieros de la organización. Lo otro que yo creo es que la persona que quiere proyectarse a ser CEO de una compañía viniendo del área de talento humano tiene que quitarse un montón de paradigmas que nosotros mismos en talento humano vamos creando, porque somos nosotros mismos los que decimos, no, es que yo necesito que tenga 6 años de experiencia en cargos de gerencia general y que venga de cierta área de conocimiento, porque como responsables de definición de perfiles somos los que estamos limitando la movilidad de las personas en distintos tipos de industria, en distintos tipos de posiciones. Y entonces el área de talento humano a veces cuando se sientan con los headhunters o con las personas, no, es que tiene que venir de tal sector. Entonces quitarse todos esos paradigmas y todos esos marcos que nos hemos puesto, y es claramente el conocimiento es un plus, pero las habilidades son mucho más allá que el conocimiento. El conocimiento en cualquier momento de la vida y en cualquier momento del proceso lo puedes adquirir, lo puedes obtener de una forma rápida, de una forma más lenta. Vas a tener más personas trabajando contigo que son especialistas en ciertos conocimientos, pero no sigamos limitando a los profesionales a unas áreas o a unos sectores específicos, porque si no, las mismas personas de recursos humanos nunca van a poderse salir de ahí, porque el paradigma general no es que los de recursos humanos no conocen el negocio, y eso es lo que está en el mercado y eso es lo que dice todo el mundo, no es que pues, una persona de recursos humanos no conoce el negocio, pero también hay que mirar cómo le quitamos ese sesgo a los procesos de selección desde nosotros. Puede ser que en ese momento hay muchas personas y muchos vicepresidentes de talento humano tratando de ir a buscar afuera directores para sus compañías, y lo que están buscando es
eso mismo que siempre hemos hecho. Entonces yo creo que una cosa importante también es romper esos paradigmas y esos esquemas que hemos. Y lo último es desde el área de talento humano, gestionar a los líderes diciendo que talento humano no es el responsable de la gente. Y nunca lo ha sido. Talento humano es un facilitador de ciertos procesos y actividades para que cada líder de la organización asuma la responsabilidad sobre la gente. Porque si no, siempre van a seguir mirando a la persona de talento humano como la que resuelve los problemas de la gente. Entonces yo creo que ahí es capacitar y educar al resto de los líderes de la organización. Es que talento humano no es el dueño de la gente, ni es el responsable ni de la rotación, ni del bienestar, ni de la motivación. Talento humano es un facilitador, así como marketing es un facilitador, así como financiero es un facilitador de información, es un facilitador de procesos, pero el responsable de la gente es el líder directo. Bueno, pues para todos ustedes, y es que de verdad, muchas personas que yo conozco en áreas de talento humano, por citar este ejemplo, están buscando seguir proyectándose y muchas veces les falta autoconfianza para poder entender que están preparados, evidentemente, asumir una posición de director ejecutivo, presidente ejecutivo, como lo quieras llamar, pues va a implicar una serie de habilidades complementarias. Yo desde que trabajé y fui profesor de La Sabana, de donde tú te graduaste, pues seguí insistiendo, yo dicté muchos años en maestrías de cultura y de talento humano y decía que el gran desafío es que muchos gerentes, CEOs deberían tomar más maestrías de talento humano y muchos gerentes de talento humano deberían hacer MBAs, porque precisamente el gran desafío es que muchas personas de talento humano les falta tal vez ese recorrido en el negocio y esa capacidad de hablar a través de los números, que Ileana lo tiene muy claro. Ileana, en estos años, mira que tenemos muchas afinidades. Por ejemplo, los dos tomamos el programa de la Universidad de los Andes de Gobierno Corporativo. Y muchas otras cosas que te puedo contar que he ido como haciendo scouting de tu carrera que nos une. Ileana, ¿cuál ha sido en estos 30 años de carrera profesional el mejor y el peor consejo que has recibido? Y me gusta mucho hacer esta pregunta. De hecho, hay un libro que se llama Tribu de Mentores, en donde el autor le pregunta a todos sus invitados cuál ha sido el mejor y el peor consejo. Y me gusta mucho preguntarle eso a mis invitados en Change TV, porque soy un convencido, personalmente, que un consejo puede catapultar tu carrera o la puede limitar. En Ileana, un buen y un mal consejo que recibiste. Mira, el buen consejo en mi carrera tengo clarísimo, y fue hace muchísimos años cuando trabajaba en una compañía que se llamaba IQ, que trabajaba con Álvaro Jaramillo, que ha sido para mí mi referente más, al que le debo yo mi vida profesional hoy en día, lo que soy, y fue por ese consejo. Y él en su momento me dijo, a mí no me venga aquí con programitas de talento humano y no me diga que va a ser motivaciones, pues a mí dígame usted cómo me va a ayudar a que el costo de ventas, el gasto de personal sobre el total de las ventas sea cada vez más eficiente. El día que usted me diga a mí cómo va a mejorar ese número, ese día usted y yo estamos hablando de lo mismo. Entonces, ahí fue donde yo aprendí a entender que uno en talento humano no es el que lleva actividades para desarrollar, sino es qué vas a hacer desde el área de talento humano para contribuir con los números de la organización. Ese ha sido el consejo y ahí aprendí muchas cosas. Empecé a trabajar números de forma diferente, empecé a entender las organizaciones diferentes. Obviamente ese consejo vino acompañado de mucho coach por Álvaro y diciéndome, bueno, miremos estos números, haz estos análisis, y aprendí y vi la vida profesional desde ese momento completamente diferente. Y el peor consejo profesional que he recibido en mi vida, yo creo que alguien que me dijo, ¿sabe qué? Usted no está al nivel para que hable conmigo. Así que vaya y busque con quién va a hablar. Y le dije, ¿sabes qué? Si yo no estoy al nivel para hablar contigo, pues estoy en el lugar equivocado, así que chao. O sea, si a ti te dicen que no estás al nivel para hablar con alguien, o sea... Oh. Me hiciste reír. Porque de verdad uno escucha tanta cosa en la vida. Ileana, ¿cómo ser CEO y ser capaz de tolerar la crítica? Porque cuando tú estás arriba, y Ryan Holiday en su libro El ego es el enemigo, plantea muchas ideas maravillosas. Por cierto, les recomiendo a todos ustedes leerse el libro.
Pero cuando estás arriba, en esa posición de CEO, ¿cómo se tolera la crítica? Yo creo que hay algo importante y es que uno no se puede tomar nada personal. Yo estos 3 años que estuve al frente de la organización escuché muchísimas cosas y creo que hay 2 cosas en mí que me ayudaron a navegar por eso y es, primero, no tomarme nada personal, absolutamente nada personal, porque las emociones de las personas vienen desde sus propios egos, o sea, desde lo que quieren, necesitan y buscan saber. Entonces el problema no es conmigo, sino con ellas mismas. Y esto no es solo los equipos de trabajo, sino en todos los contextos. Si uno aprende a entender que el problema no es con uno, sino con ellos mismos y que los sentimientos de uno, mis sentimientos los gestiono yo y no me los gestionan los demás, eso te ayuda a manejar las cosas completamente diferente. Y segundo, a no reaccionar de forma inmediata ante cualquier cosa que suceda. Yo siempre he dicho que uno tiene que dejar el correo abierto muchas veces y lo asimilo con el correo porque el correo es eso. A veces uno se siente, llega un correo de esos que uno no quisiera escuchar y todo el mundo, o un gran porcentaje, lo primero que hace es voy a contestar y contestas en caliente y mandas en ese correo todo lo que no tienes que mandar. Yo creo que eso aplica absolutamente para todas las cosas. Si yo estoy en un ambiente que siento que me está llegando esa información, ok, la voy a escuchar, la voy a procesar y voy a entender realmente qué hay detrás de eso, porque cuando tú vuelves y lees el correo 2 o 3 veces, a la cuarta ella dice, pero ¿qué fue lo que me molestó en la primera? Y te das cuenta que no necesariamente era algo que te tenía que molestar, pero por cómo estabas en ese momento, por lo que llegaba, por la misma relación que puedes tener con el otro, te generan unas emociones que no te dejan. Entonces cuando ya vas leyéndolo más veces, dices, pero ¿qué era lo que realmente me estaba molestando? Entonces yo creo que con las críticas y los comentarios es exactamente lo mismo, simplemente escuchas y no engancharse del primer momento. Alguien me decía, pero es que ¿tú por qué no te enganchas? Y yo, pues, ¿qué hacemos tú y yo peleando al mismo tiempo? O sea, yo tengo que esperar a que tú te calmes, yo procesar lo que tú me dijiste y ahí sí nos sentamos a hablar. Entonces yo creo que ahí la inteligencia emocional de la que tanto se habla está reflejada en ese tipo de cosas y es cómo yo hago que lo que me están diciendo simplemente lo almaceno y después vuelvo y lo proceso y lo leo 3 y 4 veces hasta que realmente entiendo cuál es el verdadero mensaje que hay detrás de todo eso. Obviamente hay momentos difíciles y uno dice, bueno, esto sabe que ni le voy a prestar atención, ni siquiera me voy a gastar más tiempo adelante tratando de entender porque esto es producto de una emoción de un primer momento y después lo contaré como un chiste y después lo cuento como un chiste, es cuando me dijeron esto, ¿no? Entonces también transmites que esas cosas no te dejan afectar necesariamente. Cuando te escucho me pregunto cómo logras tú manejar tantas emociones empezando por tener 3 hijas y además porque soy un convencido que esa yuxtaposición entre tener un rol de mamá, un rol de familia, un rol de trabajo, asumir una posición directiva, pues es un desafío. No hay nada que hacer, es un desafío. Hay un desafío que hay gente que le gusta tomarlo y hay otra que no. Pero además dentro de tus ingredientes, porque tengo muchas preguntas para hacerte, te voy a hacer una pregunta de dilema. Tú tuviste la oportunidad de trabajar en esta última experiencia con ecuatorianos, peruanos y colombianos al menos. Si las personas que me están escuchando, porque en la comunidad Change Américas, como te conté, hay más de 14 países que están involucrados en nuestros exalumnos. Si tuvieras que escoger una habilidad para liderar equipos en Ecuador, ¿cuál sería esa habilidad? Una habilidad para liderar equipos en Ecuador. Es que yo creo que no es particular a las culturas. O sea, a mí con los ecuatorianos me fue muy bien. Yo creo que es el tema de la empatía cultural con cada uno de los países y es entender las particularidades. Y mira, te lo vuelvo a decir igual que con mis hijas. En la compañía en la que estaba, Colombia empezaba a trabajar a las 7:30, Perú empezaba a trabajar a las 8 y Ecuador empezaba a trabajar a las 9, perdón. Entonces muchos dirían, oiga, pero ¿por qué no ponen una sola hora de trabajo? O sea, ¿por qué no empiezan todos a la misma hora? Porque entonces los que tenían o tienen posiciones regionales en su momento
tenían que empezar desde las 7:30 y terminar en el horario que terminaba la última compañía. Pero si yo le pongo a Ecuador un horario a las 7:30 de la mañana para que esté igual que el de Colombia, pues les voy a traslapar su vida y sus costumbres y su forma de hacer las cosas. Pero en Colombia tampoco puedo coger a la gente a las 7:30 y meterla a trabajar a las 9 de la mañana porque las dinámicas son diferentes, los horarios de los colegios en Colombia, en Ecuador y en Perú son absolutamente distintos, la hora del almuerzo, o sea, cuando tú estás en Colombia almuerzas a las 12:30, cuando estás en Ecuador almuerzas a las 2. Eso yo creo que ahí es más la empatía de uno como líder, de acuerdo a las culturas de cada uno de los países y ajustarse. Entonces yo en Ecuador cuando llegaba a trabajar llegaba a las 9, que yo decía, yo tenía 3 horas libres todas las mañanas, porque si ellos quedaban 3 horas libres todas las mañanas, ¿no? Pero pues tampoco podía decirle a la gente que llegara a las 7:30. Entonces yo creo que la forma de liderar los países y las culturas es volviéndose empático con lo que para ellos es importante y no imponiendo lo que para uno debería ser en un momento determinado lo más conveniente. Entonces es dejar un poco al lado la particularidad de uno, haciendo un entendimiento de la cultura de cada uno de los países. Total. Y aprender el idioma, ¿no? O sea, porque los españoles en los 3 países son diferentes. Eso okay. sí. Ok. Mira que entonces lo que aprendiste con tus hijas pues es perfectamente aplicable a entender que hay subculturas. Que cada subcultura tiene su toque. Pues está muy bueno el aprendizaje porque tienes razón. Yo vengo acá a mi oficina de República Dominicana y el público, digamos en una conferencia, el público dominicano es muy distinto al público colombiano o al público americano, ¿no? Ellos esperan otro tipo, si bien el mismo mensaje hay que matizarlo bastante diferente. Y te quiero preguntar, Ileana, una pregunta que me hicieron hace un tiempo. Es más, te voy a contar el caso. Yo trabajé con Epiroc, que es la compañía de maquinaria amarilla más grande de Suecia, una compañía maravillosa donde aprendí una cantidad de cosas. Y el director ejecutivo para América, un día en Paipa, Colombia, me hizo una pregunta que me dejó pensando. Me dijo, Ciro, en Epiroc nos hemos hecho una pregunta durante los últimos meses y tal vez parece una pregunta fácil de responder, pero es un dilema, como todos los dilemas de Change TV. Hoy en día, desde tu punto de vista, me hace esa pregunta este ejecutivo. En tu compañía Change Americas, ¿el principal desafío es un desafío de estrategia o un desafío de estructura? Y fue una pregunta que me cautivó muchísimo, a tal punto que me llevé semanas discutiendo con muchos ejecutivos alrededor de esta pregunta. ¿Cuál crees tú que es hoy el principal desafío que has vivido en tu carrera en los últimos años, sobre todo como CEO? ¿Es un desafío de estrategia o es un desafío de estructura? Para mí, la verdad, es más un desafío de estructura que de estrategia. Porque creo que en la forma en que ha venido evolucionando el mundo y el tema de la estrategia se vuelve mucho más ligera de gestionar, de modificar y de actualizar. En cambio, las estructuras son mucho más fuertes y arraigadas, y las estructuras están arraigadas a las convicciones de las personas. Entonces, mover la convicción de una persona y de una estructura de personas es mucho más difícil que gestionar la estrategia, ¿no? Tú la estrategia te sientas y dices, ¿sabes qué? Las variables de la economía han cambiado esto, después de pandemia ha pasado esto, han cambiado las cosas, ajustemos, y empiezas a redireccionar el timón de vuelo para ir enfocándote a la estrategia. El problema es que la estructura es mucho más arraigada, el temor al cambio, a los movimientos, a la incertidumbre. Mover todo eso a mí me parece muchísimo más complejo. Y el gran complejo de las estructuras es que tú lidias con la posición personal de todos los que tienes que mover. Y no todos piensan y quieren y sienten lo mismo exactamente en el mismo momento, ¿no? Entonces, mientras unos están mucho más arraigados porque ya llevan mucho tiempo y lo que han venido haciendo les ha funcionado, otros quieren ser mucho más ágiles, implementar cosas que no necesitan. Entonces empiezas a tener ese conflicto de personalidades que van a la estructura, que a mí me parece mucho más difícil moverlo. Y claramente lo sentí cuando tú quieres tomar una decisión disruptiva que cambie la forma de hacer las cosas, que le dé una visión distinta, que uno al final del día puede ser que sea la correcta o no sea la correcta, pero si quieres tomar decisiones diferentes para hacer cosas distintas, porque se sabe que para llegar a un sitio diferente no se puede seguir haciendo lo mismo,
mover los intereses individuales de las personas es muy difícil, y pues te digo que uno tiene que tener claro qué es lo que está buscando la persona en su vida personal para saber por dónde movilizarla desde el punto de vista corporativo. Porque pues si yo ya estoy en un momento de vida en lo que no me interesa hacer nada nuevo, sino esperar a que pasen 3, 4, 5, 6 años, o estoy en un momento de vida en que quiero volverme a una posición mucho más relevante, entonces, ¿cómo afecta esa decisión las individualidades? Entonces ahí es súper importante, por eso me parece que la estrategia tú la vas ajustando, pero es mucho más difícil ajustar la estructura. Pues fíjate que es una pregunta bien interesante, porque es una pregunta que te lleva a repensar. En estos días que estoy asesorando una rectora de una universidad, le hice la misma pregunta y definitivamente saberse rodear, saber armar un equipo, y en términos, digamos, de estructura, no solamente estructura mental, sino la manera como definen los roles, que sé que es por ahí donde iba tu respuesta también. Es todo un desafío. ¿Cómo armaría, ahora que ya clasificamos al Mundial, varios de los latinos que están felices porque vamos a otro Mundial, Colombia en particular a su 7º Mundial? ¿Cómo armaría? O sea, ¿cuál es el Dream Team? ¿Cómo es ese equipo que, Ileana, si pudieras tocar una varita mágica y decir, me encanta rodearme de un equipo de personas, dame esas 2 o 3 características que Ileana busca hoy después de todos estos años de experiencia? Mira, Ciro, yo hoy para conformar un equipo definitivamente buscaría este A, B y C. Yo creo que para este momento y para lo que vivimos y para lo que vienen en todas las organizaciones, uno tiene que encontrar gente flexible, ¿no? O sea, gente que tenga la capacidad de adaptarse a cosas distintas a las que siempre ha venido haciendo. Tienen que ser personas ligeras en cuanto a creencias, convicciones, arraigos, porque eso también hace que las cosas sean muchísimo más difíciles de mover. O sea, yo creo que los equipos se tienen que volver ligeros, no en cantidad, sino en la calidad de las personas que los están integrando. Y personas que sean capaces de poner el pensamiento grupal sobre el pensamiento individual. Porque mucho de lo que uno puede encontrar en las personas es que sus movilizadores son más individuales que grupales. Entonces, si yo logro conseguir unas personas que sean súper ligeras, súper enfocadas en que realmente es un trabajo en equipo que me va a beneficiar a mí en lo que yo necesito para mí personalmente, creo que ahí logras un equipo que realmente va a fluir y va a jalar, ¿no? Porque es que si yo no me quito mis arraigos, pues no puedo jalar todo lo que viene detrás para que la gente funcione. Y yo creo, y soy una convencida, que la cultura pesada, liviana, la genera el equipo directivo de la organización. Si la gente ve que las personas son súper arraigadas a cosas que no se mueven, entonces ellos dicen, pero si los directores no se están moviendo, nosotros, ¿por qué nos vamos a mover? Entonces yo creo que esas 3 cosas son súper fundamentales, y entre las 3 me quedaría en el pensamiento colectivo por encima del pensamiento individual, porque cuando tú te sientas con las personas y entender, oye, ¿cómo hacemos esto?, te das cuenta que lo personal los jala a generar una posición, porque pues ellos sienten el individuo, y no hablo en nadie en particular, sino en todo el mundo en general, y esto cómo me va a afectar a mí, cómo me va a sacar a mí de mi zona de confort, cómo es que yo me tengo que adaptar nuevamente a ciertas condiciones o a ciertas características. Entonces, no, venga, ¿qué es lo que me están planteando? Y eso, ¿cómo hago que tenga un efecto positivo en lo mío? Entonces, creo que esas 3 cosas para mí, la flexibilidad, el dejar los arraigos y el pensamiento grupal sobre el pensamiento individual, son fundamentales para constituir un equipo directivo. Pues les hago esa pregunta a todos ustedes. ¿Cuál consideran deberían ser claves las características para el siguiente equipo o el actual equipo que ustedes quieren potenciar en sus organizaciones? Definitivamente crear un C-Level, un equipo ejecutivo de alto nivel, implica desarrollarlo, implica tener esa mentalidad de flexibilidad. Yo soy un convencido, yo trabajé con Microsoft, Ileana, y ellos nos ponían a leer un libro de una psicóloga de niños, que es Carol Dweck, y el libro se llama Growth Mindset, y tenía todo este sentido de realmente Satya Nadella, que es su CEO actual en Microsoft, es un convencido que si tú no tienes hoy la flexibilidad, estás condenado a morir, porque realmente las personas que viven pensando en sus pasados y hablando del pasado,
pues son personas que realmente van ralentizando la compañía. Lo que pasa es que no se dan cuenta porque a veces son microsegundos que pasan, ¿no? El año va pasando y como que tú vas conversando con gente que se queda anclada y cuando te diste cuenta pasó un año completo y no pasó nada. Y la flexibilidad, que fue uno de estos 3 ingredientes, es para mí hoy fundamental. Yo no lo negocio, definitivamente no. Quiero cerrar con hacerte un par de preguntas. ¿Qué es más desafiante? ¿Liderar una junta directiva o criar 3 hijas? No sé. Qué pregunta tan difícil. Yo creo que criar 3 hijas es más difícil. Crear 3 hijas. Y precisamente tomaste el programa de gobierno corporativo. No sé si dentro de tu proyecto profesional vas a ser parte o no de juntas directivas, pero pienso que las juntas directivas es todo un mundo. Hoy precisamente estoy trabajando con una compañía de auditoría maravillosa, Marta Pulido, si estás escuchando, te mando un gran saludo. Te voy a invitar a Change TV. Ella tiene una compañía maravillosa de auditoría y revisoría y de todos estos temas de impuestos. De verdad que fascinante ese mundo. No es lo mío, pero fascinante. Y ella, estamos conformando precisamente la junta directiva. ¿Qué recomendarías en términos de crear una junta directiva ganadora si pudieras tener esa posibilidad de escoger? Yo creo que lo más importante es que los miembros, tanto internos como externos de la junta, piensen en la estrategia a largo plazo del negocio, no en el pasado, que es lo que generalmente se mira en las juntas y es los resultados. Todo eso es pasado, que hay que tenerlo en cuenta. Yo eso lo tengo clarísimo, pero oiga, venga, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué está pasando en el sector donde se está moviendo la compañía? ¿Qué amenazas o posibilidades estoy yo viendo como director para llegar a una junta y decir, oiga, mire, leí esto, entendí esto, veo que se viene esto, cómo nos estamos preparando, pero que contribuyan con la administración de la compañía a visualizar la compañía hacia el futuro, no que se sienten en los directorios a ser simplemente unos receptores de información y a dar opiniones sobre lo que tú llevas a la junta directiva, sino, oiga, mire, yo creo que parte de la estrategia puede ser que empiecen a mirar esto, entender también el negocio en el que se está moviendo la compañía e ir aprendiendo el negocio e ir contribuyendo, porque es muy difícil para la administración sentarse y solamente esperar a ver cómo te van a cuestionar lo que estás llevando, sino que sienta la administración que le ayudan, que le contribuyen, que le abren espacios, que le dan una luz más allá de cómo hacer las cosas, que traen ideas innovadoras, que generan espacios de conversación con contactos, que sean una red de crecimiento. Ya sabe que puede contactarse con estas personas que pues, están interesadas en negocio, que sean unos vendedores también de la compañía y de los servicios de la compañía, y que de esa forma contribuyan a fortalecer a la administración, y la administración no se vuelva simplemente un presentador de tareas y de posibles proyectos, que simplemente el directorio llegue a cuestionar, ¿y esto por qué lo va a hacer? ¿Y para qué lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cuál va a ser el resultado? Sino, oiga, qué interesante. Y o sea, una conversación mucho más de, wow, estamos construyendo entre los directores y la administración una visión estratégica de la compañía, y estamos acompañando eso, no simplemente a unos receptores de información que se espere que se envía la presentación de la junta 3 o 4 días antes, miran lo que está en la presentación, los que la miran, porque pues uno encuentra muchas juntas en las que no necesariamente todo el mundo mira la información y llega la administración a presentar, sino a mí me encantan esas juntas cuando uno dice, uy, espérate porque esta persona le va a interesar esto, necesitamos conseguir esta información por esto. Entonces uno también como administración se reta y dice, ok, tenemos que tener lista esta información porque seguramente va a ser de interés, pero creo que es una construcción conjunta entre la administración y la junta directiva. Definitivamente los gobiernos corporativos, la excelencia de un gobierno corporativo es directamente proporcional al éxito de una organización. Y muchas compañías tienen la necesidad de comprender que el gobierno corporativo, más allá de ser un ente de fiscalización, tiene que ser un ente de conversación. Yo soy un convencido que la conversación es fundamental para poder gestionar estrategia de manera exitosa. Tengo una niña de 13 años, Ileana, y bueno,
tú me puedes ayudar muchísimo, además porque no solamente porque pienso que como mujer puedes dar muy buenas recomendaciones, de hecho de esa parte no hemos hablado de pronto en otro capítulo, pero quisiera que le dieras una recomendación a mi hija de 13 años, que como muchos hijos o nietos de personas que escuchan Chase TV van a salir al mundo profesional. ¿Qué le recomendarías a mi hija Martina en términos de qué estudiar y qué hacer en el mundo profesional? Pues mira, cuando mis hijas empezaron su proceso, hoy mis hijas ya tienen 19 años y como todo con mis hijas en mi entrenamiento en liderazgo, mis hijas explosionaron por el mundo, ¿no? Entonces mis hijas, una está en España estudiando Historia y Relaciones Internacionales, otra está en Holanda estudiando Astronomía y la otra decidió quedarse en Colombia estudiando Administración de Empresas. Cuando ellas iban a empezar su proceso de búsqueda de qué querían estudiar, yo les dije, ¿qué les gusta? Entonces, Lina María, que es la que está estudiando Historia y Relaciones Internacionales, me decía, Lina María ha sido una lectora obsesiva toda su vida. Y el tema fundamental que le ha gustado estudiar, leer es historia. Entonces ella se ha hecho, o sea, si conozco yo a alguien en la vida que sepa de historia, de las guerras, de todos los países, es mi propia hija. O sea, yo la admiro en el nivel de conocimiento de historia que tiene. Entonces ella me dijo, mamá, yo quiero estudiar historia. Me dijo, ok, me parece chévere que estudies historia porque es lo que a ti te gusta, te vibra. Yo lo único que te sugiero, y se lo dije así, es busca algo que te complemente la carrera, que te abra el espectro profesional para que después digas, oiga, yo salgo al mundo y qué quiero hacer. Mira qué puedes hacer solo como historiadora o mira qué puedes hacer con una carrera que la complemente. Yo no te estoy diciendo que no estudies historia, me parece que vas a ser exitosa en la vida porque amas todo lo que tiene que ser historia, pero simplemente ábrete un poco el espectro profesional. Unos días, un tiempo después, no sé cuánto, me dijo, mamá, ya la encontré, ya sé qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar. Y me dijo, voy a estudiar esta carrera en esta universidad. Y le dije, listo, pues preséntate. Me dijo, y entendí por qué me dijiste lo de abrir el espectro profesional. Yo nunca le dije que fuera relaciones internacionales ni nada, sino dije, y hoy en día ella entiende y lo goza. Mi consejo al final del día es que lo que estudien de base sea algo que les guste, que sientan que lo hace vibrar. Con Laura me pasó otra cosa muy particular y es, ella dijo, mamá, yo quiero estudiar astronomía. Yo, ok, vas a estudiar astronomía. ¿En dónde vas a estudiar astronomía? Dijo, no. Yo ya busqué en varias universidades y hay una universidad que queda en Holanda, que es la universidad que a mí me sirve porque la carrera es en inglés. Cuando ella se presentó a la universidad, le dice, ¿sabes qué? Laura, tienes que tener un nivel básico de física y un nivel básico de matemáticas y para mostrar ese nivel básico tienes que presentar unos exámenes. Claramente ella presentó los exámenes y no los pasó. Entonces, su primera frustración es, mamá, no pasé los exámenes. No, pues mi vida, solucionemos. Entonces yo le dije, yo te sugiero que, por ejemplo, te metas a estudiar un año de física en los Andes para que consolides tu información, tu conocimiento físico, de física y de matemáticas. Y me dijo, no, mamá, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es hacer los preuniversitarios online con la Universidad Holandesa, 4 meses, 4 horas diarias, cada uno de los preuniversitarios en inglés. Y yo dije, amor, eso te debe gustar a ti muchísimo, porque uno meterse a las 6 de la mañana con hora holandesa a estudiar 4 horas de física en inglés virtual, es porque te gusta. Y, ok, entonces vete a estudiar astronomía. Y hoy en día ya está haciendo su segundo año de astronomía feliz. Y Sofi llega por otro mundo y me dice, no, mamá, es que yo no me quiero ir a estudiar fuera. Y le pues está bien. Lo que tienes que hacer es lo que te guste. Yo no quiero ponerles condiciones en lo que quieran y cómo hacerlo. Entonces yo me dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar Administración de Empresas en el CESA. Y yo, amor, ¿y por qué no estudias en los Andes? No, esa universidad a mí no me gusta. Y yo, mi gran frustración es que mis hijas no quisieron ninguna meterse a los Andes. Y yo, ¿qué? No estoy en los Andes porque no las voy a obligar. Pero al final del día el mensaje es, escojan lo que realmente les gusta, porque yo he conocido casos de muchachos que los papás dicen, no, no, no vas a estudiar esta carrera, sino tienes que estudiar otra. El chico por compromiso con su papá va y estudia a los 5 años, termina el diploma, le entrega el diploma al papá, mira el que tú querías, ahora me voy a hacer lo que yo quiero. Pues les quitó unos 5 años, 4 años de su vida pidiéndoles que estudiaran lo que uno quisiera. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es lo que les guste y realmente las haga vibrar.
Cuando yo voy a dejarlas en Europa, cada una en su país, para estudiar, les dije, ok, ya estás acá estudiando en donde querías, lo que querías, en la universidad que quisiste. Lo único que yo te quiero decir es, uno en la vida tiene derecho a equivocarse. Y si tú mañana te das cuenta que esta no es la carrera, que esta no es la ciudad, que no te gusta estar sola, que prefieres estar acompañada, tú solo me dices a mi mamá, mira, esto no es lo que yo quiero, ese día yo te pongo un tiquete, te vuelvo a Colombia y ahí nos sentamos a mirar qué es realmente lo que quieras. Pero tampoco te vayas a quedar aquí haciendo lo que te diste cuenta que no te gusta simplemente porque crees que no puedes dar un paso atrás. Uno tiene derecho en la vida a equivocarse en una toma de una decisión y está perfecto. Lo que yo te pido es que me lo digas y yo te reorganizo la vida. Te ayuda a reorganizártela porque ni siquiera es reorganizarte, sino a repensar qué quieres hacer. Y mira que ya me está pasando porque Sofi me dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo hoy en día me doy cuenta que mis hermanas tienen una calidad de vida muchísimo mejor donde están que la que yo estoy teniendo aquí en Colombia, porque me toca levantarme a las 4:30 de la mañana, me toca meterme 3 horas de trancón en el día, no sé qué, y mis hermanas llegan en 15 minutos caminando, en 10 minutos en bicicleta. Yo creo que yo quiero pensar en ir. Ok, le dije, listo. Entonces tenemos un año, porque ahorita ya tú no puedes hacer nada, pero tenemos un año para que repensemos cómo quieres reorganizar tu vida. Entonces yo creo que el papel de uno de papá es entender realmente qué quieren, cómo lo quieren hacer y acompañarlos en el proceso. Y si se tienen que redireccionar, pues ayudarlos a redireccionar, porque pues tampoco un chico a los 17 años tiene tan claro qué quiere en la vida. Entonces, si toca redireccionarlos, se redireccionan, pero que lo que vayan a estudiar de base es lo que realmente los haga vibrar, les haga sentir que realmente están haciendo lo que les gusta hacer. Pues fíjense cómo los que nos piden en Change TV traer invitados maravillosos, personas que mezclan una carrera profesional con una carrera personal y todo esto en un mismo compacto, pues tienen a Ileana. Ileana, me ha encantado estar contigo en este espacio. ¿Cómo te sentiste? Bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Ileana, pues valoro mucho nuestra amistad. Espero que continuemos y todas las personas que quieran contactar a Ileana por LinkedIn o dónde más pueden contactar a Ileana, que realmente no solamente es una muy buena conversadora, sino una gran persona. No, pues mi red social favorita es LinkedIn y pues mis datos de contacto están todos ahí en la página de LinkedIn. No, no tengo nada más por donde conectarme. Pero por ahí te volvemos a ver. Me encantó. Nos vemos hasta la próxima para todos ustedes. Un gran abrazo. Feliz fin de semana. Gracias, Ciro. Gracias a ti, Ileana. Me encantó conocerte un poquito más. Espero cuando llegue a Colombia que nos tomemos el café que está prometido. Por favor, estoy pendiente. Cuídate mucho. Tú también.